Muchas gracias, presidente. Sinceramente, no creemos que haya ningún español que no esté profundamente preocupado por la terrible situación que está viviendo España, de una gravedad verdaderamente inusitada. Porque es verdad que hemos tenido crisis de gobierno, es verdad que hemos tenido situaciones de corrupción, es verdad que ha habido momentos en los que nos hemos avergonzado de los gobiernos de España, pero la situación de ahora ha pasado todos los límites, todas las líneas rojas que se pueden aceptar en un Estado de Derecho y en una democracia. Porque lo grave, y esta es la razón principal de nuestra intervención, no es que estemos hablando de casos aislados, que casos aislados, desgraciadamente, los han tenido todos los partidos. Los ha tenido el Partido Popular, los ha tenido el PNV, Convergencia y Unió, Izquierda Unida. Aquí estamos hablando de otra cosa. Porque primero fue el fiscal general del Estado, el señor Ortiz. Primera vez en la historia en que un fiscal general del Estado es imputado por graves delitos por el Tribunal Supremo. Pero es que luego vino la esposa del presidente del Gobierno, luego vino el hermano del presidente del Gobierno, luego vino una de las manos derechas que tiene el presidente del Gobierno, o que tenía, el señor Ábalos, exsecretario de Organización, ministro, diputado. Luego apareció Koldo, el asesor que todo lo sabía y que todo lo tejía. Luego apareció Aldama, el comisionista. Acaba de aparecer esta mañana el señor Bolaños, para el que se solicita la imputación en delitos de malversación y falso testimonio. Es que estamos hablando del ministro de la Presidencia, el ministro de las Relaciones con las Cortes, el ministro de Justicia. Y esto es muy grave, porque ya no son casos aislados. La Guardia Civil, una vez más, en su profesionalidad y en su lealtad a España, ha demostrado a través de la Unidad Central Operativa que nos encontramos ante el artículo 570 bis del Código Penal, nada menos que de una organización criminal. Dos o más personas con jerarquía, con reparto de funciones y con un mismo fin delictivo. Por tanto, nos encontramos ante un sistema corrupto que enlaza perfectamente con la historia del Partido Socialista. Porque la historia del Partido Socialista, y solo por citar algunos de los hechos más repugnantes, tuvo que ver con la llamada Revolución de Asturias de 1934, donde murieron miles de españoles en un golpe de Estado. Tuvo que ver con el asesinato del líder de la oposición, Calvo Sotelo, por la motorizada de Indalecio Prieto. Tuvo que ver con el saqueo del Banco de España a través del presidente de la República, Negrín, llevándose el dinero y el oro de los españoles a Rusia. Tuvo que ver con el saqueo de los trabajadores en Andalucía, de los ERES. Tuvo que ver con el terrorismo de Estado de los GAL y ahora tuvo que ver con todos los casos de corrupción. Por tanto, es una historia de crimen y de delincuencia, y esta se enlaza, desgraciadamente, con el Gobierno actual, un fiel heredero de la historia del Partido Socialista, porque pervierte las instituciones, la democracia, el Estado de Derecho, y por eso pedimos que Sánchez debe dimitir, que se deben disolver las Cortes, que se deben convocar elecciones y que se debe poner el señor Sánchez a disposición del Poder Judicial para aportar todas las pruebas. Por eso, desde aquí y en nombre del Grupo Municipal de Vox, levanto la voz para decir alto y claro: viva la UCO, viva la Guardia Civil y viva España. Gracias, presidente. Señor Ortega Smith, en 3 minutos ha reescrito la historia, pero el Partido Socialista tiene 146 años de historia. Creo que usted no lo va a poder ni reescribir. Usted, mire, no está legitimado para denunciar la corrupción porque pertenece a un partido que, según su excompañera, la señora Macarena Olona, apesta a corrupción. Ustedes han pasado del todo por la patria al todo por la pasta. En su libro, la señora Olona les acusa de desviar 11 millones de euros de dinero público y hacer del partido un chiringuitazo con múltiples sociedades como Tizona o Disenso. Le recuerdo que su partido ha sido sancionado 2 veces por el Tribunal de Cuentas por financiación irregular. Así que no venga a darnos lecciones de doble moral. A la corrupción se le combate como lo hace el Partido Socialista, colaborando con la justicia, con transparencia y, sobre todo, expulsando a los corruptos de nuestra organización. Guarden silencio. Señor Ortega. Muchas gracias, señor presidente. El señor Izquierdo, el portavoz del Partido Popular, nos agradece que lleguemos, según sus palabras, al sentido común.
Bueno, creo que nuestra posición con respecto a lo que significa Sánchez y el Partido Socialista y lo que significa esta organización criminal siempre ha sido muy clara. No tanto la del Partido Popular. Cuando usted nos apela al sentido común, yo tengo que recordarle que no es precisamente algo que se compadezca con el sentido común haber estado pactando reiteradamente con el Partido Socialista. Por ejemplo, el reparto de los jueces en el Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, el reparto de los menas por toda España, por ejemplo, la regularización de 500.000 de inmigrantes ilegales, por ejemplo, las Agendas 2030 y el Pacto Verde Europeo en el Parlamento Europeo, etcétera, etcétera. Pero si me habla usted de sentido común, recojo el guante y le digo que España en estos momentos necesita un poco de sentido común del Partido Popular y que tenga la valentía, los huevos, para que quede muy claro, de Guarden poner silencio. una moción de censura. ¿A riesgo de perderla? Sí, como hicimos Guarden silencio, como hicimos por favor. otros. Hay que ir de frente a defender las cuestiones en las que uno quiere, porque jugar siempre a caballo ganador, eso solo lo hacen los cobardes. Al Partido Socialista, la señora Maroto ha afirmado que, además lo ha hecho de una manera potente para que nos demos cuenta que ella y el Partido Socialista están contra la corrupción. Y dice, aquí estamos contra la corrupción, caiga quien caiga. Pues sabe quién va a caer, ¿no? El que le nombró ministra. El señor Sánchez. Ese es el que va a caer, porque ese es el jefe de la banda, ese es el jefe de la organización criminal y ese es el que le nombró a usted como ministra y esperemos que no caiga usted detrás porque salgan también conversaciones en las que usted se vea vinculada. Se lo deseo de todo corazón, que no caiga usted también detrás.